Este primer espacio de Aprende y Construye, el cual fue creado primeramente con un objetivo muy claro, ¿verdad? El cual es formar, orientar y transmitir todos mis conocimientos de obra. Acá vamos a estar tratando muchos temas referidos a la construcción. Los que les puedo mencionar por ahora, ¿no? Que son pocos lo que les puedo decir de lo que podemos desarrollar, es los procesos constructivos paso a paso, el control de calidad que debemos tener en cada uno de ellos, las supervisiones técnicas, los posibles errores que podemos cometer, sus soluciones y muchos consejos prácticos para todos los que estén desarrollando estos trabajos, digamos. Los presupuestos, que es algo que siempre me preguntan mis trabajadores o personas conocidas, y cada persona siempre está involucrada con algo de construcción, bien sea en su hogar, bien sea en su sitio de trabajo, en un emprendimiento o en alguna inversión, ¿no? Entonces es muy importante que estemos siempre claros, tengamos los conocimientos básicos, ¿no? Para no cometer errores o para tener siempre las mejores decisiones. Entonces, pero en sí, acá yo quisiera transmitirle que nada más la ingeniería civil no es nada más calcular y trabajar en obra, también es responsabilidad, visión de lo que estamos haciendo, planificación. Entonces no debemos trabajar de una manera improvisada, tenemos que tener la responsabilidad de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cada trabajo que hagamos de construcción nos impacta de manera positiva en nuestras vidas, entonces hay que desarrollarlo de una manera con criterio ético, con excelencia, ¿no? Con buenos valores. Entonces ahora en este primer live les quisiera comentar sobre mi experiencia laboral que tuve en Venezuela de una manera muy resumida, lo que yo pienso que les va a servir bastante, porque cada una de estas experiencias que les voy a transmitir me ha dejado una enseñanza que pudieran ustedes estar un poco relacionados, o de repente puedan tener una visión, o más adelante se puedan presentar algo parecido y ustedes van a tener los recursos de cómo responder. Mi primera experiencia laboral lo tuve en la ciudad de Caracas con una empresa llamada Oraflex, con un diseño estructural muy peculiar, muy diferente a lo convencional, a lo que conocemos en la actualidad, ¿no? Sin embargo, este tipo de diseño tiene más de 40 años, que es una empresa que fue construida o que fue desarrollada por el arquitecto José Rafael Lora. Empezó a diseñar casas con este tipo de estructuras. Están formadas por una figura geométrica que todos conocemos, que es el triángulo. Resulta que a partir de ahí se fueron creando pórticos. Ven esta que está en construcción, pórticos, de los cuales les tengo acá un prototipo, si lo logran ver. Prototipo de un pórtico que ustedes ven elementos verticales, horizontales y diagonales, ¿cierto? Este tipo de construcción tiene muchas ventajas, además que es un elemento, su primer material principal de construcción es el acero estructural, bien sea rectangular, cuadrado, tipo H, tipo I. Pero acá la ventaja primordial que tiene es que sus esfuerzos son transmitidos por los elementos verticales y diagonales, por esta triama estructural que tenemos hasta el suelo, pero en pocos puntos de apoyo. Entonces esto lo que nos garantiza es que la vivienda va a estar apoyada en el suelo, pero en pocos puntos de apoyo. En cambio, las viviendas convencionales que conocemos se apoyan en más áreas y por ende tienes que modificar el terreno. Estas no. La afectación del terreno es mínima y además, como tocas muy poco el terreno, solamente los puntos necesarios, la humedad no le afecta tanto a la vivienda como le afecta a muchas viviendas en la actualidad que se tienen que asentar en la totalidad del terreno. Entonces, esa es una gran ventaja. Además que son sismo resistentes, por eso mismo yo obtuve el primer trabajo con ellos, porque el trabajo especial de grado en la universidad fue precisamente el análisis estructural, ¿verdad? Aplicando la norma Cohen sismo resistente venezolana al diseño estructural que ellos planteaban. Y una vez obtenidos los resultados, fueron mejorados, fueron tomados en cuenta por la empresa, di un valor agregado a su diseño, logré obtener la máxima calificación en mi trabajo especial de grado y ellos me ofertaron el empleo y estuve trabajando con ellos 8 meses, los cuales estoy muy agradecido porque tuve muchos conocimientos teóricos y prácticos y los he puesto en cada uno de mis procesos como ingeniero civil. Bueno, entonces además que tiene muchas ventajas este tipo de estructura, es que utilizan mucho la iluminación natural, las ventilaciones cruzadas, ¿cierto? Lo que les acabo de decir, y además que son para ampliarse en su futuro, también pueden hacerse, ¿no? Se construye otro pórtico en costado
o otra estructura diseñada y calculada y se pueden unir. ¿Por qué? Porque sus nodos, ¿verdad? Sus uniones que entre vigas, columnas y los elementos diagonales son apernados o soldados, dependiendo del caso. Esa se encuentra en Caracas, pero actualmente tiene una modalidad de franquicia y está en otros 3 países también. Están en Panamá, en Costa Rica y en Colombia. Si ustedes revisan sus páginas, así como se llama Oraflex, van a poder visualizar sus trabajos. Ellos están activos actualmente, pero como franquicia. Pueden contratar esto como un producto y ellos se encargan de la producción, del montaje y de la colocación, y ustedes son los que deciden los acabados, qué tipo de acabado, ¿no? O que va a depender del estilo que tú quieras o de repente el ambiente donde esté desarrollado. No tan solamente viviendas, pueden ser oficinas administrativas, pueden ser locales comerciales. Este tipo de construcción aprovecha también, no necesitas hacer algún muro de contención en algunos casos para poder aprovechar el terreno, sino que vuelas con la estructura hacia adelante y puedes utilizar ese espacio como ves en este caso. Los primeros trabajos siempre nos hacen dudar de nuestra capacidad como técnicos, como oficialmente responsables del proyecto, ¿no? Sobre todo los ingenieros, pero igualmente los trabajadores que están en la construcción. Acuérdense que esta es una carrera que tiene muchísimos riesgos, ¿no? Que pueden, si no tomamos en cuenta esta cantidad de peligros que se nos presentan, podemos no llegar a casa. Entonces siempre es muy importante que estemos concentrados en el trabajo y tengamos un aprendizaje y que cada día estemos agradecidos de haber culminado la jornada laboral. Entonces, en este espacio que yo tuve de 8 meses trabajando con esta empresa, una de las cosas que yo me enfrenté fue que pensé que no estaba tan capacitado, aunque en la teoría yo sí había estudiado estos diseños, que estaba tan capacitado para asumir el trabajo, ¿no? Preparé un material de reflexión de Oraflex con respecto a esta primera experiencia laboral, así que se las voy a compartir, estén atentos. Ahí les dejo la pregunta, ¿qué pesa más para ustedes? ¿El miedo a fallar o las ganas de crecer? En obra el miedo siempre está, siempre vamos a tener miedo. Actualmente yo voy por mi 22, 23 obras como tal, como experiencia como ingeniero. Sin embargo, esas 23 las puedo convertir en 40 porque hay unas obras que han sido bien largas y bien complicadas y he tenido que realizar varias cosas al momento. Pero digamos como que yo lo he resumido así, siempre he tenido el miedo inicial. De hecho, ahora actualmente estoy comenzando una obra que yo espero, una vez que me conozcan en los 2 primeros live de los trabajos que he realizado, vamos a hacerle seguimiento a esta obra desde cero. Aquel que crece y se supera es aquel que decide avanzar con el miedo. Todos tenemos miedo, hay que continuar, hay que tenerlo, no hay que demostrarlo, hay que administrarlo. Porque el miedo no desaparece, el miedo se administra. Es muy importante esto, saber que el miedo siempre lo vamos a tener. No por eso nos vamos a catalogar como personas cobardes que no asumimos los retos, no. El miedo siempre va a estar, hay que regularlo, hay que vivir con él, hay que no demostrarlo. Él no nos puede sobrellevar, nos puede sobrepasar nuestro talento. Y bueno, tema está decir que lo que hay es que siempre estar confiando en lo que sabemos y en Dios sobre todo. Este análisis que les hice, un análisis breve que sé que muchos se lo han hecho ya, que cometemos errores por inexperiencia, por confiar, ¿cierto? Por de repente nos gana el cansancio, muchos factores, pero cometemos errores, sobre todo por inexpertos y porque somos humanos. Lo importante es que debemos aprender de ellos y no volverlos a cometer, pues en el momento que sabemos que van a pasar, ya tenemos un recurso de cómo llegar primero a la solución. ¿Okay? Entonces eso es lo que yo les recomiendo en mi primera experiencia laboral. Obviamente como ingeniero joven uno diariamente se conseguía como unos errores. Actualmente si hay algún error ya yo no lo veo como un error, se ve como más
parte de mi trabajo. Total, lo importante es que se resuelva y obviamente que no implique algún daño físico, sobre todo a nuestra gente, a nuestros trabajadores, a nosotros mismos. Entonces, de este análisis les puedo decir también que la universidad me enseñó a calcular, ¿verdad? Me enseñó la teoría, me enseñó a ingeniarme en muchas cosas, y cuando salí de la calle, cuando salí del trabajo, al campo laboral, aprendí a decidir. De repente tenía ya un poco más de base con mis prácticas, con mis pasantías, pero la universidad fue la que me dio la base para yo en ese momento decidir y desarrollar pues, la mejor solución. En el primer trabajo no nos tenemos que sentir menor al compañero o al profesional que está con nosotros. Tenemos que estar conscientes de que estamos iniciando la carrera o el oficio. Una vez que partamos de eso, vamos a sentirnos más seguros, como me pasó a mí en mi segunda experiencia laboral. Cuando me trasladé a la ciudad de Maracay y trabajé en una empresa que supervisaba o inspeccionaba un megaproyecto de 2.520 unidades habitacionales, transformado en edificios de 5 niveles, en 8 manzanas, digamos, 8 sectores, todos construidos de un mismo prototipo. El sistema constructivo que yo venía trabajando, que era el de Oraflex, que era todo con estructura metálica, acero estructural, y obviamente que los cerramientos eran un poco más convencionales, ladrillos, ¿no? En este caso era ya sistema constructivo tipo túnel, donde se vaciaban, donde se construían las paredes y el techo en el mismo tiempo, por nivel. Y bueno, obviamente el ritmo de trabajo era mucho mayor. Mi labor principal fue ingeniero, supervisor o inspector de control de calidad. Acá hubo muchos más retos de lo que yo pensé, pero yo ya venía con una fuerza un poco más grande de la que salió en la universidad por haber trabajado en la experiencia con Oraflex. Pero ¿cuál fue el mayor, digamos, asunto que yo me enfrenté? Mi juventud, para la cantidad de trabajo y sobre todo la responsabilidad que había en ese momento. 2.500 unidades habitacionales en ese momento, y yo era el ingeniero de control de calidad. Tenía más compañeros con que me apoyaba, pero mi responsabilidad partía desde el diseño de las mezclas de concreto, desde los estudios de la colocación del concreto fresco, hasta los ensayos al concreto ya endurecido, ¿no? Como dicen las normativas venezolanas, ¿no? Al tiempo después que se hace el vaciado, la colocación, hay que revisar si se está comportando como en teoría debería comportarse el concreto. Aparte de eso, también todo lo que tenía que ver con los sistemas de los servicios de agua potable, de agua caliente, de agua fría, los desagües o la agua servida, el gas doméstico, y algo muy importante, las cimentaciones de estos edificios no eran como las de Oraflex, que las de Oraflex eran cimentaciones profundas. Luego en un live voy a explicar qué tipo de cimentaciones son, pero en este caso en las de Oraflex le dije que eran pocos puntos de apoyo. En este caso era totalmente el edificio, estaba apoyado en el terreno, y para eso tenemos que lograr una subestructura. Trajimos material de relleno del sur de Aragua y pues hicimos un patrón de compactación y había que ensayar capa por capa hasta liberar y decir está apto para recibir el peso del edificio, ¿no? Entonces en este caso esa fue mi mayor reto, que era muy joven para la cantidad de trabajo y de responsabilidad que tenía, pero había que enfrentarlo, había que continuar. Bueno, como les comentaba, supervisábamos eso día a día. El trabajo era tremendo, las experiencias diarias eran, como ustedes no tienen idea, aquí ya había que hacer un poco más de formalismo, como por ejemplo crear protocolos de calidad o actas de control de calidad, liberaciones del elemento, dar la orden para que iniciaran los siguientes trabajos y por supuesto controlar cada etapa. Como ingeniero supervisor había que dar fe, nuestra firma valía, a partir de nuestra firma se necesitaba otros procesos como de valorizaciones, de evaluaciones para los pagos de los trabajos a la empresa que construía. Entonces esa parte administrativa también estábamos involucrados, pero para mí la parte más importante era la parte que se realizaba en el campo de trabajo. Entonces esa fue mi experiencia, que también me puso a prueba por mi dinámica de trabajo que tuve. También aporté, ¿no?, para hacer el control. Bueno, acá les tengo esta fotografía de cómo eran las viviendas hasta acá, y también les tengo un pequeño video.
Fíjense cómo se ven, todas muy parecidas. Edificio de 5 niveles sin ascensor, solo una escalera central, 4 departamentos por nivel, espaciosos, amplios, concreto armado, techo y paredes, algunas de ladrillo, 2 baños por cada departamento, estacionamiento. O sea, es un proyecto, ahora está totalmente culminado, de muy buena calidad. Pero como les dije, acá el proyecto era tan grande que te arropaba y había un momento que te hacía pensar, oye, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿No? Cuando te enfrentabas a tantos problemas en algún momento. Aunque yo les digo que fue una obra bien, para mí me gustó mucho porque me apoyaba con los otros ingenieros que tenía, que eran mis amistades, que como aproximadamente éramos 8 para todas esas cantidades de viviendas. Por lo menos se estaban construyendo, al momento se están construyendo por lo menos de las 2.500, unas 600, 700 viviendas, departamentos, ¿no? Que eran como unos 20 edificios a la vez. Terminábamos en estructura y continuábamos los siguientes edificios. Aparte que esto tenían obras complementarias como zonas deportivas, caminería, centros educativos, ¿no? De primaria, de secundaria, locales comerciales, centros culturales. Es un proyecto bien diseñado y se construyó tal cual como el proyecto concebía. Pero como les dije, en esta experiencia laboral, yo me hice muchas veces esta pregunta y también se las quiero hacer. ¿Se sentirían ustedes como disminuidos para afrontar un proyecto que ustedes creen que sobrepase la experiencia que tienen al momento? ¿Les ha pasado? A veces lo mismo, ¿aceptarías un proyecto que se te supera en experiencia? Que no, mira, yo pienso que sí hay que aceptarlo porque en realidad nosotros no podemos decir estoy preparado para este proyecto. Tenemos que tener una base y decir sí, tenemos para iniciar, pero en realidad el proyecto se presenta y tú nunca vas a estar listo para afrontar el proyecto. En medida que va pasando el tiempo, en el momento, te hace estar listo. Y hay un momento que tú, si es un proyecto, un trabajo largo, claro que lo asumiría. Si es un proyecto largo, como en este caso, aunque yo trabajé un año, a los 4 meses, 5 meses, yo estaba claro y seguro que yo estaba más que preparado para eso. Obviamente ya después que conocer la rutina de trabajo, aportar y que sea bien recibido ese aporte mío técnico al grupo de trabajo y al respeto que uno va formando, ¿no? En el caso como ingeniero. ¿Qué harían ustedes si tu equipo no confiara del 100% por ser tan joven? A mí me pasó, inclusive en la entrevista. Fuimos varios ingenieros que hicimos los filtros de trabajo, ¿no? 3 o 4 entrevistas, una entrevista psicológica, personal, técnica, inclusive había que realizar. Al parecer yo había tenido la mayor calificación, bueno, de lo que ellos valoraban, inclusive en la entrevista personal, en la psicológica. O sea, estaba apto para el trabajo, pero era muy joven y habían otros ingenieros que tenían más experiencia. Yo apenas tenía 8 meses de haberme graduado, 9 meses, ¿no? Porque había trabajado en Horaflex. Era mi única experiencia que tenía. Había tenido otras experiencias, pero no con responsabilidad plena. Y ellos sentían temor de que yo no podía responder a este nivel de trabajo que había. Y bueno, yo también lo pudiera pensar, pero hay que darle la oportunidad a las personas jóvenes, sino cómo toman su experiencia. Lo que hay es que acompañarlo y controlarlo sobre todo, ¿no? Porque en el camino hay muchas personas que se dejan dominar, que se dejan torcer sus valores y bueno, es cuando pasa lo peor. Importante. Entonces, si ustedes en algún momento el grupo de trabajo desconfía al momento de que los conocen o a los primeros días de trabajo, desconfían de su capacidad, no se estresen, no se apresuren, no impongan, así les den el poder de un momento a otro, no impongan ese poder. ¿Por qué? No, el respeto no lo vas a imponer, el respeto lo vas a crear cada día con tus acciones, cada día con tus decisiones firmes, con tu coherencia, con tus valores, con tu ética, con tu profesionalismo. Eso es lo que hay que buscar. Poco a poco lo forma, obviamente también con tu nivel y tu calidad humana, pero eso es lo más importante. Entonces en esta empresa, en este segundo ciclo de mi trabajo como ingeniero, eso fue lo más importante. Además que la capacidad física era exigente porque era una obra muy extensa y había que trasladarse diariamente a muchos lugares de trabajo. Ya los que me conocen, ya era algo rutinario para mí, pero así lo logramos. Estando haciendo este trabajo, la empresa constructora observaba mi ética de trabajo y mi oferta de trabajo, sino que yo por mi profesionalismo debía cumplir mi contrato, que era por un año. Y así lo decidí hacer. Antes de terminar el contrato, estudié, analicé la situación y me trasladé con esta empresa a la ciudad de Caracas. ¿Qué hice? Esta empresa tenía como contrato 10.000 unidades, 2.500 en las que ya estaba trabajando, ¿no?
3.000 en la que íbamos a iniciar, y otra obra que estaba en la ciudad también por comenzar de 4.500 para terminarla. Bueno, me trasladé a Caracas y ahí ya tenía una posición más amplia, ya tenía un liderazgo mayor, tenía una personalidad, un rol, tenía un año más de experiencia y fui como especialista de control de calidad. Ese fue el trabajo de mayor reto. ¿Por qué? Porque puse en práctica lo que había obtenido en el trabajo anterior, ¿no? Como control de calidad, mis conocimientos. Nunca dejé de estudiar. Todos los días tenía que leer normas, hacer oficios, hacer informes basados en las normas, porque el control de calidad nos basamos en las normas vigentes del momento. También del contrato en que estamos nosotros involucrados, ¿no? En este caso el proyecto. Mismo sistema constructivo, otro tipo de cimentación, eran pilotes que bajamos desde 14 metros hasta 27 metros de profundidad. Todos los días había que realizar. ¿Por qué? Porque la lluvia de la noche nos llenaba las excavaciones de agua y teníamos que después al siguiente día drenarlo y volver a empezar el proceso constructivo. Entonces acá teníamos esa desventaja. También tenía la situación de que no eran 5 niveles, se transformaron en 10 niveles y en 16 niveles. Si están entendiendo el trabajo, este tercer trabajo se transformó a medida que iba avanzando, y de eso se trata la vida, ¿no? De comenzar desde abajo, desde un pequeño proyecto, e ir subiendo. Y la ingeniería civil es muy diversa, es muy extensa, es muy bonito. Yo creo que yo no me equivoqué en haber seleccionado esta carrera, porque no me voy a aburrir nunca. Es que yo tenía algo en contra, que seguía siendo muy joven, físicamente me veía muy joven de la edad que tenía, y siempre para estos proyectos se necesita con gente con mayor capacidad, digamos, técnica en el momento, ¿no? Pero si tú lo hacías bien, te dejaba. Yo lo que tuve la suerte, y le quiero también dar un reconocimiento, es que yo he trabajado directamente con los dueños de las empresas, con los dueños de los proyectos, y siempre me han dado ese respaldo, y entonces yo he pensado como ellos. También que yo he sido una persona muy analítica, y he sido una persona que busco la manera de rodearme con gente capacitada. Y bueno, ahora que está el internet, está el ChatGPT, que está muy de moda, la inteligencia artificial, que es un recurso que si tú lo utilizas para que te dé una ventaja en el campo laboral, va a ser súper bien. Pero no solamente hay que usarla, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que manejar la información, discernirla y transmitir lo mejor que se pueda. Bueno, entonces en esta obra pasé por 3 procesos. El proceso de cargos, que fueron 3 cargos que tuve: jefe de control de calidad. Duré 2 años, trabajé bastante, hicimos todos los acuerdos a nivel de protocolos, de actas de liberación, diseños de mezcla, contratación de laboratorios externos a la obra, formación. Teníamos un laboratorio, en una obra tan grande que teníamos 2 plantas de concreto. Imagínense, es el proceso que sufrí o que viví, que yo así mismo lo escogí, que fue que yo asumí el cargo de planificación y control de obra. Eso significaba formar el departamento, formar las directrices, rodearme y contratar a personas capacitadas, liderarlas, hacer los acuerdos con la empresa contratante, y algo muy, muy interesante que fue conocer el contrato con que la obra se firmó, que era algo muy confidencial. Sin embargo, yo tuve que leerlo de la primera página a la última, porque en función a eso yo hacía los acuerdos. ¿Para qué? Porque yo tenía el tercer proceso, que fue el cobro de todos los trabajos que se hacían. ¿Qué quiere decir eso? Hacíamos un edificio, cobrábamos. No como una unidad, había que disgregar todas las etapas que se iban haciendo, irlas cobrando. Y cuando yo ya me fui de la empresa, digamos un número de 60% de avance, yo les dejé un 58% cobrado con todos los acuerdos que hacían. O sea, que lo que se estaba ejecutando se cobraba rápidamente y se cumplía. Se hizo una buena logística con la empresa que nos aprobaba esas valorizaciones, el ministerio. Y bueno, tuve una experiencia tremenda en planificación y control de obra en ese momento. Y la capacitación para tampoco quedarme atrás y que ser juzgado, que en este caso eran destructivas. Sí, tuve bastante confrontación con personas. Hay que también formar el carácter. El ingeniero civil también tiene que formar un carácter, pero un carácter sano. Si no estás de acuerdo, no estás de acuerdo, y tienes que tener las razones. Mediar, pero cuando es algo que no se puede negociar, como tus virtudes, tus valores, tu ética, tu profesionalismo, es no. Ahí tienes que ser ya frontal, y así me conocen. Bueno, entonces esta obra, lo maravilloso es que, bueno, trabajamos imparablemente. No estuve muy presente en los acabados. Sí tuvimos la inauguración de varios edificios. Bien, que les iba a comentar que fue que marcó mucho mi trabajo. Estando en este trabajo, me trasladaron a la ciudad de Maracay, directamente mi jefe, a reiniciar unas actividades en una obra que era la que culminaba las 10.000
unidades habitacionales que también quedaban en unos terrenos militares en el sur de la ciudad de Maracay, digamos. Ahí estamos construyendo 4.500 viviendas. Y yo me trasladé para allá para liderar el equipo de reactivar los trabajos. Como ya tenía experiencia acá en Caracas en cuanto a una obra, la obra más importante en ese momento, aunque tenía menor cantidad de viviendas, 3.000, era una obra que tenía mucho peso. Todas las obras de Caracas son muy mediáticas, ¿no? Entonces tienen una importancia para toda empresa. Y bueno, me trasladé, duré 3 meses de trabajo. Aquí, ¿cuál fue la confrontación que tuve, o digamos el percance que tuve? Que no era tan aceptado como en las otras obras, porque eso también se ve un poco extraño cuando viene un ingeniero de otro lugar y te lo imponen ahí: mira, tú haces esto, vamos a hacer esto porque el objetivo es este. Mi objetivo principal era, como en este caso ya tenía experiencia en construcciones de las valorizaciones, evaluaciones en los cobros, en esta obra que había estado paralizada precisamente porque no habían recibido mayor pago, tenía que actualizar sus pagos, y para eso tenía que hacer acuerdos con el ente contratante, con los supervisores, revisión de todos los trabajos con los trabajadores de la empresa, de los ingenieros, y hacer un sistema muy rápido para que nos aprobaran pues los cobros. Una vez que yo hice eso, que activamos la empresa, levantamos las grúas nuevamente, revisamos los encofrados, revisamos los acuerdos anteriores, todo esto, y dejé un plan de trabajo y un camino, volví a Caracas. En la de Caracas tengo también un video. Aprendí que yo, como ingeniero, teniendo el título, aperturé muchas puertas, gracias a Dios, ¿no? Con mi título de ingeniero. Pero mis decisiones, mi dedicación y mi personalidad es lo que hasta ahora me ha dejado estar en el lugar que pasa después de la puerta y quedarme ahí y seguir avanzando. O sea, el título como ingeniero obviamente te da un estatus, ¿no?, a nivel de la sociedad. Mira, la universidad también juega mucho en ti. ¿Por qué? Porque tú puedes haber sido el mejor estudiante de la universidad, pero en tu experiencia como trabajador, como ingeniero en mi caso, no tiene nada que ver con el promedio. El promedio es algo, claro, que te ayuda. Tú estudiaste muy bien, fuiste disciplinado, trabajaste bajo presión, estudiaste bajo presión, resolviste los exámenes de una mejor manera, con una mejor lógica, pero cuando estás en el sitio de trabajo es que tú te mides y te valoras. Ahora, en el momento que estamos, yo como venezolano, mi mensaje es que necesitamos aprender, y sobre todo la construcción, porque lo que nos viene es bastante fuerte. Entonces tenemos que estar capacitados, bien sea porque si ustedes tienen en un proyecto una inversión que involucra la construcción, ustedes tienen que saber qué le están construyendo, tienen que saber cómo exigir, o por lo menos tienen que saber cómo desenvolverse y hablarle al trabajador que les está haciendo el trabajo, o cómo pueden contratar un ingeniero para que los ayude, ¿no?, a cumplir su proyecto. Y si van a comprar una casa, van a necesitar saber cómo está estructurada la casa. Todo eso lo vamos a aprender, y por eso les digo que es muy importante la ingeniería civil en nuestras vidas, porque nos da unos logros y nos da una satisfacción, ¿verdad?, que van a impactar de una manera positiva nuestras vidas. Yo pienso que todos ustedes, y yo por conocimiento propio, han estado involucrados en la construcción, y algunos han sido empíricos, algunos han sido sobrellevados, han sido encaminados por algún familiar o alguna amistad que sepa de construcción, pero yo tengo la seguridad que no se sienten 100% seguros de cuando han tomado la decisión de hacerlo solo o solas los trabajos. Háblese de una remodelación de su vivienda, de un local comercial, de un proyecto que van a emprender, ¿no? O si están proyectando adquirir una vivienda, también tienen que conocer para saber si están seguros de que la vivienda vale lo que les están a ustedes pidiendo en el momento. Entonces, estos son los conocimientos que yo quiero que lleguen a ustedes, ¿no?,
Lo otro que también les quiero aconsejar a los muchachos que están ahorita iniciando una carrera, tienen que dedicarse a hacerlo con excelencia, con dedicación, nunca se dejen llevar por los comentarios malsanos, ¿no? Porque yo también tuve muchos comentarios malsanos y jamás pensé que iba a estar a donde estoy ahora. En la juventud te dejas dominar de repente por el estatus de una persona y no es así. Cada quien tiene su vida, cada quien sabe cómo va a llegar a sus éxitos, ¿no? Lo importante es que yo les digo, con la compañía de Dios sobre todo, con sus familiares, con sus buenas amistades y sobre todo con el poder, esa fe que uno tiene siempre internamente que le dice sí va, sí. Hay momentos difíciles, pero todo tiene solución. Lo importante es seguir aportando en nuestra carrera a otras terceras personas, a los jóvenes, a los que nos están viendo. Este live es muy abierto para los que quieran aprender, pero yo siempre le hago énfasis a los jóvenes porque son los que tienen que encaminar nuestro mundo, nuestros países, nuestras comunidades, ¿entiendes? Entonces, y nuestra familia. Recuérdense que todo cambio inicia desde el núcleo familiar, porque el conjunto del núcleo familiar forma sociedades, forma ciudades, forma naciones. Entonces, si lo hacemos desde lo más pequeño, desde el núcleo, desde el átomo de la sociedad, que es la familia, de seguro vamos a hacer y a transformar al mundo. Este espacio llega a ustedes gracias a Tiendas Bros Company, marcando tendencia. Doctor PC, tu aliado en soporte. ALR Ingeniería y Construcción, construimos confianza, edificamos futuro. Construcciones Vialca 2012, ingeniería y construcción que impulsa el desarrollo.